Hola, amigos. ¿Alguna vez han sentido que su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra? Que con solo estar presentes, algo en el aire comenzaba a cambiar. Tú entras y ya no haces lo que solías hacer. No sonríes de forma automática. No preguntas por educación. No llenas los vacíos con frases blandas. Respiras. Te quedas quieto. Observas. Y es en esa simple presencia donde comienza a notarse algo. Un aire distinto. Como si alguien hubiera apagado una música que nadie sabía que estaba sonando. Te das cuenta de que, en este mundo ruidoso, el que calla no es el que pierde, sino el que comienza a asustar. Porque cuando no hablas, obligas al otro a escuchar su propia voz, y eso, créeme, no todos lo soportan. Sientes cómo los que están cerca empiezan a moverse con más torpeza, a reacomodarse en sus sillas, a justificar sus ideas aunque nadie los haya cuestionado. Es curioso. No has hecho nada y ya todo se ha alterado. Es como si, en ese momento, tu silencio se convirtiera en una especie de espejo, uno que no refleja lo que quieres mostrar, sino lo que el otro teme que se vea. Y tú simplemente estás ahí, sin disfraz, sin escudo, sin palabras, inmóvil, pero no ausente, presente, pero no disponible. Y esa combinación, silenciosa pero viva, comienza a expandirse como el eco de algo que nadie pronunció. El mundo está lleno de personas que hablan para tapar su miedo, que usan las palabras como escudos, como distracciones, como ruido de fondo para no escuchar lo que les duele. Y tú ya no estás jugando ese juego. Has decidido callar, pero no desde la timidez ni la derrota. Callas como el que ha elegido mirar desde otro lugar, uno más alto, uno más profundo, uno más libre. Quizá haya una parte de ti que aún se pregunta si ese silencio no será malinterpretado. Si alguien pensará que estás distante, arrogante, frío. Pero aquí, querido oyente, déjame susurrarte una verdad. Quienes se sienten amenazados por tu silencio son los mismos que, hasta ahora, han dependido de tu ruido para no sentirse tan solos. Y ahora que no les das ese ruido, se enfrentan a un problema mucho más serio a sí mismos: tu silencio. Entonces, se convierte en territorio, en energía, en una forma de estar que no necesita explicación. Y aunque al principio pueda ser incómodo, sí, es normal. Con el tiempo comienzas a descubrir que, en lugar de apagarte, ese silencio te está revelando, te está limpiando de lo innecesario, te está devolviendo algo que habías perdido: tu propio espacio. Y aquí es donde aparece Nietzsche, no como un filósofo lejano, sino como una sombra cálida que susurra detrás de ti, diciéndote que la verdadera fuerza no necesita presentaciones, que los más peligrosos no son los que alzan la voz, sino los que no necesitan hacerlo, que el dominio real no es teatral, ni evidente, ni ansioso por ser validado. Es interno, silencioso, inquebrantable. Sabes, hay un momento en que lo entiendes. No se trata de ganar discusiones, ni de convencer a nadie. Se trata de no perderte a ti mismo en medio del ruido, de dejar que tu silencio hable por ti, como una declaración sin gritos,
como un poder sin esfuerzo, como una presencia que nadie puede imitar. Y en ese momento que solo tú sientes, aunque nadie lo diga, ocurre algo. El entorno cambia, las jerarquías se alteran, los roles se desdibujan, y tú, simplemente por callar, por habitar tu propio centro, comienzas a dominar el lugar sin mover un solo dedo. Tú permaneces ahí, sin moverte, mientras el mundo a tu alrededor gira con la urgencia de quien teme detenerse y encontrarse consigo mismo. Las palabras siguen volando como aves que no saben dónde posarse. Las miradas buscan validación como si el silencio fuera una amenaza demasiado grande. Como si tu quietud rompiera algún pacto invisible de ruido mutuo. Y tú no haces nada. No porque no puedas, sino porque ya no necesitas hacerlo. Has comenzado a comprender algo que antes solo intuías, que no reaccionar no es sinónimo de debilidad, sino un signo de poder, uno de los más antiguos, uno de los más incomprendidos. Afuera, todo parece pedir una respuesta, una frase, un gesto, un mínimo movimiento que confirme que aún eres parte de ese juego donde gana el que habla más rápido, el que se defiende primero, el que se justifica antes de ser atacado. Pero tú ya no estás en ese tablero. Has guardado tus piezas. Has dejado de jugar. Y es en ese no juego donde emerge la fuerza que nadie se esperaba. Porque no reaccionar exige más energía que gritar, más coraje que huir, más dominio que imponerse. El cuerpo quiere responder. La lengua quiere soltarse. La mente quiere justificar. Pero tú respiras. Tú observas. Tú atraviesas el impulso sin ceder a él. Y esa pequeña eternidad que habita entre el estímulo y la respuesta, ese intervalo donde casi nadie entra, se convierte en tu templo secreto. Allí donde nacen las decisiones más finas, las más limpias, las más tuyas. A veces, lo admito, una parte de ti quiere volver atrás, quiere ser entendido, escuchado, querido. Quiere explicar que tu silencio no es desprecio, que tu calma no es arrogancia. Pero sabes que hacerlo sería regresar al punto de partida, donde el valor está en ser interpretado, en ser aprobado, en ser aceptado. Y tú ya no quieres ser parte de eso, no porque no te importe, sino porque al fin comprendes que dar explicaciones es ceder el control del relato. Es dejar que el otro escriba tu historia. Y tú ya estás escribiendo la tuya, en silencio, con tinta invisible, en las paredes internas de tu conciencia. ¿Recuerdas aquella frase de Nietzsche? Esa que habla del espíritu libre, del que ya no necesita los valores heredados, del que ha destruido sus ídolos no para quedarse vacío, sino para empezar de nuevo, desde dentro. Y tú, en este instante, estás haciendo exactamente eso, reescribiendo tu modo de estar, redefiniendo lo que significa poder, desobedeciendo sin violencia, resistiendo sin ruido, haciendo de tu no respuesta una declaración más fuerte que cualquier argumento. Es curioso ver cómo los demás empiezan a notarlo. Algunos te miran con desconfianza, otros con fascinación, algunos incluso con enojo, porque no reaccionar es también romper el guión que se esperaba de ti. Y cuando rompes ese guión,
Obligas a los demás a improvisar. Y no todos saben hacerlo. El que antes se alimentaba de tu impulso, ahora se siente desorientado. El que te provocaba ya no encuentra en ti el eco que lo sostenía. Has dejado de ser útil como adversario. Y eso, aunque no lo digan, les incomoda. Pero tú no lo haces para incomodar. No hay venganza en tu silencio. No hay orgullo en tu inmovilidad. Lo haces porque finalmente entiendes que tu energía es finita, que no puedes seguir regalándola a cualquier conflicto, a cualquier malentendido, a cualquier mirada que insinúe un juicio. Lo haces porque protegerte no es encerrarte, sino elegir cuidadosamente qué batallas valen tu desgaste. Y casi ninguna lo vale. Y en medio de esa renuncia serena, surge algo aún más bello: la claridad. Una especie de visión lenta que te permite ver el mapa completo. Los patrones repetidos. Las emociones que ya no te habitan. Las voces internas que antes mandaban y ahora solo murmuran. Has aprendido a distinguir el impulso del instinto, el deseo del reflejo, la reacción de la acción. Y con ello, sin buscarlo, has comenzado a transformar tu entorno. Porque quien no reacciona se convierte en espejo, en obstáculo, en frontera. Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos lo sienten. Algunos se retirarán. Otros intentarán provocarte más fuerte. Otros se quedarán. Pero comenzarán a respetarte de un modo nuevo. No porque les hayas ganado, sino porque dejaste de jugar. Y ese, querido oyente, es el primer gran giro de esta travesía silenciosa cuando eliges no responder. No solo cuidas tu energía, también recuperas tu soberanía. Tú sigues ahí, sin urgencia, sin necesidad de ocupar espacio con palabras que ya no te representan. Y algo curioso empieza a pasar. El entorno comienza a inquietarse, como si tu silencio fuera una grieta en el suelo, donde los demás han construido sus personajes con tanto esmero. No has dicho nada, y sin embargo, uno a uno, comienzan a hablar más de la cuenta, como si el aire que no llenas obligara a los otros a llenarlo con sus justificaciones, sus bromas forzadas, sus frases con doble filo. Y tú los ves, los escuchas, pero no desde el juicio, ni desde la distancia, sino desde una especie de calma nueva. Como si por primera vez comprendieras que el ruido ajeno no es personal, es confesión. Las máscaras empiezan a resbalarse. Los que siempre parecían tan seguros tropiezan en sus frases. Se repiten, se explican de más. Los que siempre sabían qué decir ahora titubean ante tu presencia callada. Hay algo en ti, una especie de espejo sin adornos que les devuelve una imagen que no esperaban ver. Y lo más desconcertante no es tu silencio, sino lo que ese silencio provoca dentro de ellos. Porque tú no estás juzgando, no estás empujando, solo estás siendo. Y ser, en un mundo de apariencias, se convierte en una forma sutil de rebelión. Hay quienes se alejan, como si tu quietud les hiciera daño. Otros se acercan demasiado, intentando romperla, sacarte una reacción, hacerte reír, enojarte, convencerte de algo. Porque cuando tú no dices nada, el otro tiene que mirarse. Y ahí es donde muchos colapsan, porque nadie les enseñó a sostenerse sin el reflejo del otro. Y tú
Ahora ya no funcionas como reflejo. Has dejado de devolver lo que esperan ver. Les devuelves lo que realmente son. Y eso es insoportable para algunos. No lo sabías, pero tu simple decisión de no reaccionar ya ha comenzado a modificar la atmósfera. Lo notas en los gestos nerviosos, en las pausas largas, en los chistes mal encajados. Lo notas en el tono de voz que se eleva sin razón, en los ojos que evitan los tuyos. No buscabas poder, y sin embargo, se te está entregando. No querías dominar, pero lo estás haciendo, y no por superioridad, sino por ausencia de dependencia. Tú ya no necesitas controlar a nadie, y eso paradójicamente te vuelve imposible de controlar. Alguien, en medio de esa escena, dice algo punzante, una pequeña provocación lanzada como prueba, como trampa, como intento de que hables, de que respondas, de que cedas, pero tú solo sonríes, no por ironía, sino por una ternura involuntaria, porque entiendes que lo que acaba de decir no es sobre ti, es sobre él, sobre su miedo, sobre su necesidad de sentirse escuchado, aceptado, superior. Y tú ya no estás atrapado en esa dinámica. Ya no necesitas defenderte, ni ganar, ni explicar. Piensas en Nietzsche de nuevo, como si su sombra caminara contigo en silencio. Y recuerdas su advertencia sobre las multitudes, ese lugar donde el alma individual muere lentamente bajo el peso de las opiniones ajenas. Y tú, al callar, has comenzado a salvar tu alma. No porque seas mejor, sino porque has recordado algo que los demás han olvidado, que no todo merece una respuesta, que no todo ataque es personal, que no toda herida necesita abrirse para ser vista. Los demás, sin saberlo, están hablando de sí mismos, sus juicios, sus risas, sus silencios tensos. Todo es una carta abierta, y tú las lees, no con superioridad, sino con una curiosidad suave, casi compasiva, porque entiendes que, en el fondo, todos están buscando lo mismo, ser vistos sin ser devorados. Y tú, simplemente al no responder, les estás mostrando que eso es posible. Aunque no todos estén listos para recibirlo, la energía cambia. Lo sientes en tu cuerpo, como una temperatura distinta, como un rumor invisible, como si algo se hubiera soltado. Ya no te estás conteniendo, te estás cuidando. Y esa diferencia, que parece mínima, lo cambia todo. Has dejado de ser reactivo, y al hacerlo, te has convertido en una especie de centro silencioso, en un punto inmóvil alrededor del cual los demás giran sin saber por qué. No hay que hacer nada más. No hay que imponerse. Solo permanecer, respirar, elegir cuándo hablar si es que alguna vez decides hacerlo. Y mientras tanto, mirar cómo, en ausencia de tu participación, las verdaderas naturalezas se revelan, sin que tú hayas movido una sola ficha. Porque, querido oyente, cuando tú no dices nada, los demás terminan por contarlo todo. Tú lo sabes. Aunque durante años trataste de ignorarlo, dentro de ti vive una urgencia. Una pulsión antigua que se activa con cada mirada esquiva, con cada palabra ambigua, con cada silencio que parece esconder una crítica.
Es esa voz que te susurra que deberías explicar, justificar, corregir lo que el otro podría estar pensando. Una voz temblorosa, ansiosa, muy humana, que te dice que si no hablas, si no aclaras, si no defiendes tu punto, parecerás débil. Y tú, como tantos otros, aprendiste a temer parecer débil más que hacerlo. Pero hoy ya no escuchas esa voz con la misma fe. Hoy la miras de frente, como a un niño asustado que aprendió a sobrevivir pidiendo disculpas por existir. Y lo que antes parecía prudencia, ahora se revela como una costumbre heredada del miedo. Porque demostrar fuerza, te das cuenta, no es hablar fuerte ni llevar la razón, sino tener la valentía de no demostrar nada. Callar no es cerrar la boca, es abrir un espacio interior donde el ego no tenga el control. Y no reaccionar no es reprimirte, sino sostenerte. Sostenerte sin escapar de ti, sin entregarte al impulso, sin correr hacia la falsa seguridad de parecer correcto. Porque lo sabes, intentar parecer fuerte es, en sí, una forma de fragilidad. Y tú ya estás listo para otra cosa. ¿Recuerdas cómo, en otras épocas, levantabas la voz para no sentir el temblor? Cómo tejías argumentos no para convencer, sino para no colapsar. Cómo la necesidad de parecer firme era una coraza frágil construida con palabras, explicaciones, gestos exagerados. Y ahora, en cambio, descubres un tipo de fortaleza más callada, más elegante, más antigua. Una que no necesita mostrarse, porque está enraizada, como una montaña que no grita su altura, pero la impone con solo existir. Es extraño. No es que ya no sientas el impulso. A veces sigue ahí, pidiéndote que hables, que te defiendas, que aclares un malentendido que ni siquiera ha nacido. Pero ahora puedes verlo como lo que es un reflejo automático, no una necesidad real. Y ahí, justo ahí, en ese punto donde antes habrías reaccionado, tú respiras, no para contenerte, sino para quedarte contigo, para recordarte que no necesitas demostrar nada porque tú no estás en juicio, porque el único juez que alguna vez importó también está aprendiendo a guardar silencio. Nietzsche lo advirtió con brutal ternura. El que sigue buscando aprobación está aún encadenado. No importa cuán alto hable, cuán fuerte parezca, cuán admirable sea su causa. Si todavía necesita ser validado, no es libre. Y tú, en este momento, estás cortando esas cadenas, no con gritos ni declaraciones, sino con cada vez que eliges no demostrar fuerza, sino vivirla. Y así, mientras el mundo sigue encendido en su lógica de reacción, tú caminas como quien lleva un secreto, uno que no necesita contarse, una convicción que no se escribe, que no se dice, solo se encarna. Y los que te rodean lo perciben. Algunos lo respetan, otros lo envidian, pero todos lo sienten. Porque nada desconcierta tanto como alguien que no necesita aparentar fortaleza para estar de pie. Hay quienes insisten, que te lanzan frases disfrazadas de ironía, o te ponen a prueba con preguntas que buscan respuesta inmediata.
como si quisieran comprobar si todavía queda algo de aquel tú que siempre tenía algo que decir. Y tú, como quien observa la lluvia tras una ventana, los dejas pasar, no por desinterés, no por frialdad, sino porque has descubierto una forma nueva de autoridad, la que no se defiende, porque ya no se siente atacada. Y aquí, en este silencio que parece quietud, pero es fuego controlado, nace una nueva forma de presencia. Ya no eres el que busca aprobación, ni el que reacciona al más mínimo cambio de tono, ni el que vive explicándose. Ahora eres el que permanece, el que respira, el que escucha sin perderse, el que mira sin ceder, el que calla sin huir. Y esa es la paradoja que Nietzsche habría disfrutado con una sonrisa torcida, que la verdadera fortaleza no es visible, que quien realmente domina su entorno no se impone, simplemente no se tambalea. Ya no haces lo que solías hacer, no fuerzas sonrisas cuando no las sientes, no asientes con la cabeza para evitar tensiones, no participas de conversaciones por compromiso, ni llenas los silencios con frases que suenan vacías, incluso antes de decirlas. Y aunque nadie lo diga, lo notan, porque en un mundo entrenado para aplaudir lo superficial, para premiar al que más habla, al que más sonríe, al que más se adapta, tu sola presencia comienza a incomodar como un espejo roto, no porque seas hostil, ni porque seas frío, sino porque dejaste de seguir el guión. Ese guión invisible que dice cuándo reír, cuándo fingir interés, cuándo encajar a costa de ti. Tú caminas distinto, no porque tus pasos hayan cambiado, sino porque ya no caminas para llegar a ninguna parte. Estás y eso basta. Y basta, precisamente, porque es tan raro estar sin demostrar, sin pedir permiso, sin justificar el espacio que ocupas. Entras en una habitación y, de pronto, sin que lo busques, algo se interrumpe. Las conversaciones bajan medio tono. Las risas se desvían. Los cuerpos se reacomodan como si el aire se hubiese vuelto un poco más denso. No hay palabras para explicarlo. Solo se siente. Y tú lo sientes también. No es poder en el sentido clásico, ni respeto ganado por títulos, ni autoridad construida por jerarquías. Es algo más sutil, una vibración que se escapa de lo visible, porque ahora tu cuerpo ya no está ansioso por agradar. Tu voz no compite por atención. Tu energía no está dispersa en cada mirada ajena. Has regresado a ti. Has hecho de tu interior un lugar habitable. Y eso, aunque no digas nada, se nota, como se nota el silencio profundo de una noche sin viento, como se nota el agua quieta cuando algo grande la habita por debajo. Muchos no saben qué hacer contigo. Están acostumbrados a predecir, a leer reacciones, a medir respuestas, a dominar con pequeñas provocaciones o afectos condicionados. Pero tú ya no respondes como esperaban. Tú los interrumpes no con una palabra, sino con una ausencia de complacencia, de necesidad, de repetición. Eres una anomalía en el guión que todos aprendieron de memoria y los obligas sin intención, sin violencia, a improvisar. Hay quien lo interpreta como amenaza, otros como misterio, algunos como distancia,
pero todos, sin excepción, lo perciben como un cambio, porque la energía no miente. Y tú, sin hablar, ya estás diciendo que no estás disponible para lo de siempre, que no aceptarás papeles de reparto en historias que no te representan, que no seguirás fingiendo interés por dinámicas que antes te desgastaban y ahora simplemente te aburren. No es arrogancia, es descanso. No es frialdad, es autenticidad. Has dejado de gastar energía en mantener apariencias. Y al hacerlo, recuperas algo que creías perdido el derecho a no participar, a no estar disponible, a no estar explicando eternamente que tu silencio no es rechazo, sino autocuidado, que tu calma no es indiferencia, sino libertad. ¿Recuerdas cómo solías adaptarte? ¿Cómo hacías chistes para aligerar tensiones? ¿Cómo respondías rápido para llenar vacíos? ¿Cómo ibas diciendo que sí con el cuerpo mientras tu alma gritaba un no cansado, un no silencioso, un no al que nadie escuchaba? Y ahora, ya no. Ahora escuchas ese no y lo respetas y lo honras como si fuera una oración antigua que viene de muy adentro. Nietzsche no hablaba de obedecer normas externas, hablaba de crear nuevas, no con rabia, no con violencia, sino con la calma silenciosa de quien ya no necesita justificarse. Y tú, sin saberlo del todo, has comenzado a hacer eso, a romper con la lógica aprendida, a caminar por fuera del mapa, a mirar el mundo sin pedirle permiso. Y lo que ocurre entonces, querido oyente, es simple y profundo. Ya no eres leído como una pieza más. Ahora eres centro, eres pausa, eres interrupción. No de una manera brusca, sino como el silencio que sigue a una sinfonía demasiado larga. Como ese instante donde todo se detiene y por fin se siente lo real. Ahora empiezas a notarlo, no con arrogancia, no con esa sonrisa tensa del que quiere demostrar que ha cambiado, sino con esa paz silenciosa de quien ya no necesita demostrar nada. Empiezas a ver que ya no encajas en las dinámicas que antes te atrapaban, ni te interesa encajar. No porque seas mejor, sino porque ya no puedes mentirte. No puedes volver a hacerte pequeño para que otros se sientan cómodos. No puedes volver a ceder el timón solo para mantener la paz, porque entendiste que esa paz era un disfraz. Y tú ya no llevas disfraces. Tú, que solías calcular cada palabra, ahora eliges el silencio como una afirmación. Tú, que antes buscabas aprobación en cada mirada, ahora caminas como quien sabe que vale aunque nadie lo diga. Y esa transformación, lenta, profunda, a veces dolorosa, ha hecho de ti algo extraño para los demás. No encajas, no respondes como deberían, no te pueden clasificar, y eso los desarma. Te convertiste en eso que no se puede controlar. No porque seas impredecible en tu inestabilidad, sino porque eres constante en tu centro. Y los que viven del caos no saben cómo manejar a alguien que no se pierde en el drama. Los que manipulan desde la emoción no saben qué hacer con alguien que no reacciona. Los que conquistan con culpa se pierden ante alguien que no se deja culpar. Ya no eres un personaje en la historia de otro. Eres autor, eres margen, eres punto final donde antes solo había comas de espera. Has dejado de negociar tu esencia para encajar en entornos que ya no reconoces como propios.
Y sin darte cuenta, estás marcando un límite que no necesita ser anunciado. Porque hay límites que no se dicen, se sienten, se respiran. Y tú ahora respiras diferente. Hay quienes querrán que vuelvas, que rías más, que expliques, que participes en las coreografías sociales que ya no te interesan. Te dirán que has cambiado, te dirán que estás distante, que ya no eres el mismo, y no estarán equivocados, porque no eres el mismo. Te perdiste para encontrarte, te fuiste de ti para poder volver sin máscaras, y eso, aunque no todos lo comprendan, es lo más sincero que has hecho nunca. No es fácil. Hay días en los que esa soledad duele. Porque estar fuera del molde también significa no tener molde donde descansar. Pero incluso en esos momentos, sabes que no hay vuelta atrás. Ya no puedes traicionarte. Ya no puedes fingir que no sabes lo que sabes. Ya no puedes reducir tu voz para caber en el mundo de quienes viven en volumen constante. Recuerdas a Nietzsche no como un maestro que enseña desde un pedestal, sino como un espejo que te recuerda lo que siempre supiste, que la voluntad de poder no es dominar a otros, sino dejar de ser dominado por lo externo. Que el verdadero poder no es control, es autoconocimiento. Que el verdadero dominio no se impone, se sostiene. Y tú lo estás sosteniendo cada vez que eliges callar, no por miedo, sino por claridad. Cada vez que eliges no entrar en discusiones que ya no llevan a ninguna parte. Cada vez que decides estar contigo antes que complacer a alguien más. Cada vez que tu energía no se derrama, sino que se conserva. Ahí, justo ahí, te estás convirtiendo en lo que nadie puede manejar, porque nadie más te define. Eres ese espacio que no se llena con palabras, esa pausa que no incomoda, sino que reordena, esa sombra que no oculta, sino que protege, esa presencia que no pide permiso. Ese ser que Nietzsche vislumbró en sus escritos como una posibilidad lejana, como una figura entre ruinas, pero que ahora tú encarnas en silencio, en lo cotidiano, en lo profundo. Y cuando miras atrás, cuando recuerdas al tú que temblaba por agradar, por caer bien, por no molestar, solo puedes sonreír con ternura, no con juicio, no con rabia, sino con esa comprensión que nace del proceso, porque todo lo que fuiste fue necesario para llegar a lo que eres, y lo que eres ahora ya no pide aprobación, ya no se justifica, ya no se deja usar. Eres tú, en silencio, en calma, en plena soberanía.